Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu Hijo, agradecerte por estos momentos que podemos abrir de ella y compartir, leer, oh Padre, meditar en tu gracia, en tu verdad, meditar, oh Padre, realmente lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, oh Padre, te damos porque realmente nos sorprende y nos maravilla tu amor. Y Padre, nosotros simplemente podemos agradecerte por ello. Queremos, oh Padre, rogarte para que tú nos seas bendiciendo, que tú nos guíes, que tú, oh Padre, nos hables por medio de ella. Gracias te damos en nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Les invito a que abran su Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, donde hemos estado considerando y viendo ya hace un tiempo. Juan, capítulo 19, del versículo 17 vamos a leer en adelante. Dice, versículo 17, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Hasta ahí vamos a leer por mientras la palabra del Señor. Como le dije, hemos estado viendo y considerando este capítulo ya hace un tiempo. Y la vez pasada vimos parte acerca del versículo 17, donde dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera. A lo largo de la historia, la cruz ha sido un símbolo del cristianismo. Y eso prácticamente la Biblia lo podemos ir viendo, como el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, los escritores, relativamente cuando hablaban acerca del Señor, se hablaban acerca de la cruz. Eh, y, y ha sido un símbolo dentro del cristianismo. Tan así que muchos andan con cruces colgando en sus cuellos o lo tienen cruces en sus casas o trayéndolo como amuletos o simplemente como un adorno. Muchos, muchas iglesias hay una cruz, en algunos una cruz sola, en otras teniendo algo allí colgado. El asunto es que la cruz, la cruz hoy en día es tomada a la deriva, sin tener conciencia realmente de lo que es y de lo que habla. Si tomamos en cuenta la cruz en ese entonces, en ese tiempo, significa dolor, significa sufrimiento, significa algo que para ellos, quienes, eh, quienes fueron los primeros lectores de, de los evangelios,
era algo que ellos lo entendían claramente y lo veían, lo palpaban, sabían lo que significaba. Para nosotros hoy en día es totalmente diferente, estamos en la otra vereda, donde no conocemos claramente acerca de qué es lo que significa la cruz. Eso es parte de algo de lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero el asunto es que esta cruz significaba dolor, significaba sufrimiento, en donde la decisión que han hecho los cristianos de la cruz como símbolo de su fe, esta resulta más sorprendente todavía cuando recordamos eh, el horror con que se consideraba la crucifixión en el Antiguo Testamento. La palabra de la cruz que predicaba el apóstol Pablo constituía eh, para muchos de sus oyentes, ya sea un motivo de tropiezo y más todavía una locura. Eh, en donde por ejemplo, el apóstol Pablo, él escribe en los primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque la palabra de la cruz es necedad a los que se pierden. Y eso es así, era así y sigue siendo así. Para los que se pierden, lo que es la cruz en sí es algo tonto, es algo loco. Y es por eso que John Stott, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo y tuve que leerlo. Se llama La Cruz de Cristo, de John Stott. Para quienes lo quieran, eh, me lo pueden pedir, lo tengo en PDF. Muy bueno, lo recomiendo. Dice, cómo una persona en su sano juicio, eh, cómo una persona, cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? ¿Cómo podría una persona adorar a este tipo de hombre? Voy a leerlo nuevamente. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esta combinación de muerte, crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de ejercer o de merecer respeto y mucho menos adoración. Y eso es el pensamiento de muchos, el pensamiento de los, vamos a ver, de aquellas personas que estaban allí, tanto de los soldados como mismo de los judíos. ¿Cómo esta persona puede merecer respeto si murió en aquella cruz? Si fue crucificado en aquella cruz. Sin embargo, los cristianos no eligieron un altar como símbolo, ni menos el pesebre en el cual el Señor fue, eh, donde nació, ni la piedra a la cual fue removida cuando el Señor resucitó. No eligieron estas cosas como un símbolo, el símbolo de los creyentes, sino que fue la cruz, porque ese es el eje central de nuestra fe. Si una persona no tiene el entendimiento, ya sea por lo menos básico, de lo que sucedió en esa cruz, no puede obtener la salvación. Si una persona no entiende algo básico acerca de qué es lo que realmente el Señor hizo en la cruz del Calvario, no puede obtener la salvación. Y más aún, cuando un creyente no tiene un entendimiento mayor, o mejor dicho, no tiene un entendimiento más claro acerca de la cruz, no podrá madurar espiritualmente y no podrá crecer en su vida cristiana. Tan así relevante es la cruz de Cristo. Tan relevante es conocer más y más acerca de esa cruz. Es por ello que, siguiendo el versículo mencionado ahí en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es por ello que también el apóstol Pablo, ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 23, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.
en donde el apóstol insiste e insiste en anunciar esto, la cruz de Cristo. Es por ello que también el apóstol Pablo en el capítulo 2, allí de 1 Corintios, él dice, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La cruz de Cristo es el eje central de nuestra fe, es el eje central realmente de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Así también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, él dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí el jactarme en todo, sino solo me jacto en la cruz de Cristo. Solo en la cruz. La cruz, hermanos, es un símbolo que para el creyente, por lo que representa, ya sea a la muerte de Cristo en ella, aparte de ello, la victoria de Cristo en ella. Es por ello que el apóstol Pablo se gloría en ella. Pablo sigue diciendo que en esa cruz, ya sea por esa cruz, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso sigue diciendo allí en Gálatas capítulo 6. Hermanos, la cruz tenía un motivo. Tenía, es decir, lo voy a decir de esta manera. El Señor Jesús vino a este mundo por un motivo. Vino a este mundo para hacer una cosa. Y lo mismo que el Señor Jesús dijo a su temprana edad, cuando estaba allí en el templo, cuando sabía sus padres no lo encontraba, él dice, no es necesario que los negocios de mi padre deba estar, o en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y esos negocios de su padre era claramente que él fuera a esa cruz, y para eso él vino, para morir en aquella cruz del Calvario. Eso era su motivo al venir al mundo. Hermanos, es por ello que cambia nuestra manera de pensar. Es por ello que nuestra manera de relacionarnos con Dios cambia cuando realmente conocemos qué significa la cruz de Cristo. De manera que necesitamos entender lo que sucedió en esa cruz. De tal manera que no solo necesitamos entender de ella para ser salvos, sino también para vivir nuestra vida donde podamos crecer más. Dice aquí que él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Él salió para aquel lugar. Y allí, dice, y allí le crucificaron. Allí le crucificaron. Los persas inventaron ya sea la crucifixión, pero uno podría decir que los romanos la perfeccionaron. Era la forma de ejecución reservada para los pobres o para los peores criminales y las clases más bajas. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible, en donde la víctima podía padecer durante días antes de morir. John Stott sigue diciendo, cuando adoptaron los romanos, la reservaron para los criminales declarados culpables de asesinato, rebelión o robo a mano armada. No se aplicaba a ciudadanos romanos, sino a esclavos, a extranjeros, a cualquier otro ciudadano considerado indigno de ser tenido por personas. Es por eso que los judíos, ellos se indignaron grandemente en la historia cuando el general romano Varo crucificó a 2000 judíos en el año antes de Cristo.
Y cuando el general Tito, durante el sitio de Jerusalén, crucificó a tantos fugitivos de la ciudad que no podía hallarse espacio para las cruces, y mayor aún, faltaban cruces para tantos cuerpos. Tan terrible era la cruz en ese entonces, que también el estadista romano Cícero dijo: es un castigo sumamente cruel y vergonzante. Atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de asesinato, crucificarlo es, ¿qué diré? No hay palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Estoy diciendo esto, hermano, para mostrar claramente lo que significa la cruz en ese entonces. El mismo Cicerón, defendiendo a un anciano senador, Gallo Rabinio, que había sido acusado ya sea de asesinato y le querían crucificar, él dijo: la sola palabra de la cruz, o la sola palabra cruz, no debería figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún debería ser eh, desterrado de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Es indigno de un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los padecimientos propios de la crucifixión, sino también, eh, sino también el verse expuesto a ellos, a la expectativa, incluso a la sola mención del hecho. Es decir, que simplemente el verse expuesto ante la cruz es algo totalmente indigno, es algo totalmente horroroso. Y esto es por parte de los gentiles. Ahora, qué pensaban los judíos acerca de esto? Los judíos también contemplaban la crucifixión con horror. Algunos comentaristas explican esto mostrando la declaración que contenía la ley: maldito por Dios es el colgado en un madero, en Deuteronomio capítulo 21. ¿Qué significa decir esto? Para los judíos era y es inaceptable que el Mesías pudiera morir sometido a esta maldición colgado en un madero. De manera, hermanos, que tanto los judíos como los gentiles, ambos no perdían la oportunidad de ridiculizar el hecho de que el ungido de Dios y Salvador de la humanidad había terminado su vida sobre una cruz. Para ellos era una locura. Para ellos era una locura. ¿Cómo es que el Salvador del mundo iba a morir en una cruz? ¿Cómo es que el ungido de Dios, cómo es que el Hijo de Dios iba a terminar su vida en una cruz? Dice, de allí le crucificaron en versículo 18, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Según el doctor William Edwards, en el diario de la Asociación Médica Americana, él escribió acerca de la muerte por crucifixión, diciendo lo siguiente: la muerte por crucifixión podía llegar por diferentes fuentes: shock agudo por pérdida de sangre, estar demasiado agotado como para seguir respirando, por deshidratación, ataque cardíaco inducido por estrés, insuficiencia cardíaca que lleva a rotura cardíaca. Si la víctima no moría lo suficientemente rápido, le rompían las piernas y la víctima pronto era incapaz de respirar y moría de sofocación. Esa es la cruz.
totalmente cruel, totalmente humillante, vergonzante, en donde el Señor tuvo que pasar por ella. Una cruz que para nosotros es algo tomada deliberadamente, pero realmente lo que significa la cruz es mucho. Eso es parte realmente de lo que tuve que leer acerca de la cruz. Habían tres programas, eh, habían tres programados para crucificarlos ese día. Los otros dos que se muestran aquí, que estuvieron uno a cada lado del Señor, y el tercero era Barrabás, pero el Señor tomó el lugar de Barrabás. Plumer dice: el todo de la humanidad estaba representado allí, el Salvador sin pecado, el penitente salvado y el impenitente condenado. Allí estaban los dos hombres más el Señor. A lo que llama la atención es Jesús en medio. Esto era literalmente cierto. De las tres cruces que estaban allí, ya sea el Señor estaba en medio. Como concepto sobre esto, hay muchas maneras que se podría decir que Jesús estaba en medio, pero por el tiempo no lo vamos a ver, quizás en otra reunión. Pero aparte de esto, dice que aparte que el Señor Jesús estaba en medio, dice el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. El texto fue según la tradición romana. El que iba a ser crucificado llevaba su crimen escrito, y el título era colgado, ya sea alrededor de su cuello, mientras éste llevaba la cruz hasta el lugar de su muerte. Luego este mismo título era colocado en la parte superior de la cruz para que todos supieran la raíz de la crucifixión. Hermanos, esto me hacía pensar lo siguiente. Allí estaba el Señor Jesús siendo crucificado. Y si recordamos lo cual el Señor padeció, ya sea cuando estaba con Caifás, cuando estaba con Anás, cuando estaba con Pilato, cómo fue azotado aquellas dos veces, cómo realmente él lo presentaron delante de la multitud, ya sea con aquella corona de espinas, ya sea con aquel manto de púrpura. Estando en esa condición, más aún cuando el Señor Jesús le hicieron llevar la cruz donde él no pudo llevarla, la cual muestra realmente su humanidad ante todo lo que él tenía, no pudo llevar la cruz, así que le dijeron tomaron a Simón de Cirene quien llevara la cruz. Estando en esa situación, estando ya sea en esa circunstancia, iban con el Señor otros dos hombres, en donde cualquier persona que podía ir pasando por aquel lugar, viendo a los tres que iban llevando su cruz, quizás, ¿cuál podían pensar ellos que era el peor de los criminales? ¿No era más bien aquel que estaba con más sufrimiento, aquel que estaba más moribundo, dicen algunos, aquel que estaba peor en circunstancias de los tres? Ese era el Señor. No se menciona en ninguno de los evangelios en qué condición estaban los otros dos malhechores. Los dos malhechores no se dice.
Probablemente ni siquiera hayan sido azotados, pero el Señor estaba así. Y cualquiera que podía pasar, podía declarar frente al Señor, diciendo, este es el peor de los criminales. Este es el peor. Pilato escribió el nombre del Señor Jesús, el mismo por el que fue identificado y arrestado. Cuando se le acercaron allí en el huerto para tomarle y arrestarle, preguntaron al Señor, dice, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús. Aquí el mismo nombre fue escrito. Fue escrito. Y también escribió lo que se decía que era el crimen original con el que le acusaron, donde había afirmado ser el rey de los judíos. Jesús Nazareno, un rey de los judíos. Ante todo esto, la crueldad de la crucifixión, lo que significa, ya sea de lo que está pasando el Señor, estando allí crucificado, los evangelios dicen, mientras estaba en esa situación, tomaron sus vestidos. Versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Ante el contexto de la cruz, en la que Cristo fue puesto, la cual los evangelistas no profundizaron en ella por razones que más adelante podemos ver. Pero en este contexto el Señor fue puesto en aquella cruz y tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Yo pensaba en esto, hermanos, y quisiera que cada uno meditemos en esto. Mientras el Señor estaba sufriendo, mientras el Señor estaba allí puesto en aquella cruz, quienes estaban allí enfrente de Él, quienes tenían la responsabilidad ya sea de cuidarle y ver realmente de que él realmente muriera y fuera puesto en aquella cruz. Mientras Él estaba allí, los de abajo, quienes estaban allí, estaban tomando sus vestidos, echando suertes. Hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué el Señor realmente permitió todo este sufrimiento? ¿Por qué el Señor lo permitió? Bueno, lo que sigue diciendo aquí el evangelista, para que se cumpliese la Escritura. Aunque aquí claramente habla acerca de repartir entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suerte. Sí, estaba escrito acerca de aquello, pero también estaba escrito de los sufrimientos del Señor. También estaba escrito de lo que Él padeció, también estaba escrito realmente de lo que Él padeció. Para que se cumpliese la Escritura. El Cristo padeció, hermanos, para que se cumpliese la Escritura, ya que si Él no lo hacía, para nosotros sería imposible obtener esta salvación. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos podemos gloriar? Como dice el apóstol Pablo, sino de la cruz de Cristo. Sino de esa cruz, en la cual el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Donde aquel santo Hijo de Dios vino a este mundo para dar su vida en aquella cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros, quienes hemos creído en Él, tengamos esta salvación tan grande.
Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Redentor, el Rey de los judíos. Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y no tan solamente el Rey de los judíos, sino que de todos, de cada uno. Hermanos, con esto quisiera que termináramos. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Salvador, que murió en aquella cruz para que tú y yo podamos ser salvos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu Hijo. Queremos darte las gracias, Padre, porque realmente para nosotros sería imposible el poder obtener esta salvación, el poder tener esta íntima comunión contigo. Realmente la cruz era algo horrible. La cruz, oh Padre, es algo horroroso, pero tu Hijo quiso sufrirla. Tu Hijo quiso, oh Padre, pasar por ella, por amor hacia ti, cumpliendo la Escritura que hablaba acerca de él. Gracias, oh Padre, porque por medio de ella nosotros podemos decir de que somos salvos de eterna condenación, de estar eternamente separados de ti. Gracias por tu amor. Gracias, oh Padre, por tu misericordia. Gracias, oh Padre, te damos por tu gracia. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.